Y bueno, vamos a iniciar entonces en este tema con esta declaración, este anuncio que se da el día de hoy por parte del presidente López Obrador, atendiendo también una de las grandes, gigantescas omisiones que existe en nuestro sistema legal y que no ha podido ser erradicado hasta el momento, y esperemos que esto cambie pronto por parte del propio Poder Judicial de la Federación. Una vez más los jueces, una vez más esta deuda pendiente y todavía la necesidad de transformarlo. Y es que el presidente López Obrador habló de un gran problema que existe en nuestro país en general y a todos los niveles, no solo el federal, sino también a nivel del fuero común con los estados y municipios, sobre todo los estados, en donde hay una gran cantidad, pero gran cantidad de personas que no tienen sentencia y que están ahí esperando a que les digan si son inocentes o culpables, cuando menos eso, pero que finalmente se resuelva su situación. Y esto además de otras actividades y otras prácticas que se han dado, como el caso de la tortura, que también fueron atendidos por parte del presidente en este decreto. Dice, excarcelar a víctimas de tortura y sectores vulnerables. Fue parte de lo que se informó por decreto presidencial. Serán excarceladas víctimas de tortura personas acusadas del ámbito federal, anunció el presidente. También serán beneficiados internos acusados de delitos no graves del fuero federal, mayores de 75 años, que tras 10 años en prisión no hayan sido sentenciados, que hasta el momento, y por increíble que parezca, después de 10 años no reciben sentencia. Asimismo, saldrán de prisión adultos mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad, quienes están enfermos, y aquellos que se compruebe que hayan sido torturados. También ante este escenario, en este último caso, saldrían todos y cada uno de ellos, sin importar por qué se les acuse ni la edad en el caso de la tortura. Los que hayan sido torturados y se pruebe con el protocolo de Estambul que en efecto padecieron de tortura van a ser liberados, dijo el presidente, de cualquier delito, de cualquier edad, es decir, cero tortura. También la Secretaría de Gobernación preparará de inmediato, dice, el decreto, y que se espera que la liberación se haga de manera expedita, a más tardar en el mes de septiembre, y a más tardar también por ahí ya las fechas de la celebración de independencia. Esto para el fuero federal, y esto es parte de lo que anuncia el presidente López Obrador. Vamos a escuchar lo que mencionó, porque bueno, les decía yo, uno de los principales casos o emblemáticos en este tema sobre el hecho de que no tenga sentencia, pero además de la tortura, es justamente el tema de Israel Vallarta. Pero esto es parte de lo que comentó el presidente. Ahorita seguimos hablando y ampliando esta información. Para los jóvenes que conozcan la historia, la terrible historia de lo que fue la Secretaría de Gobernación, desde hace muchas décadas, el papel que jugó la Secretaría de Gobernación. Era la Secretaría del Castigo, era la Secretaría de la Represión, la Secretaría del Control, la Secretaría de la Guerra Sucia. Eso se terminó. Y lo segundo es aclarar, para que no haya duda, son 4 decisiones que se van a establecer en un decreto presidencial. Primero, que sentenciados del fuero federal, mejor dicho, no sentenciados del fuero federal, con más de 10 años sin sentencia,
que no hayan cometido delitos graves van a ser liberados. Bueno, esta es parte de lo que dice el presidente y continúa también con lo que ya comentamos. También los adultos que tengan 75 años o más, también que no tengan sentencia, pues van a ser liberados. Lo mismo lo que suceda también con los enfermos arriba de 65 años con enfermedades crónicas y que no sean acusados, sobre todo esta es la parte importante, de delitos graves. Quienes estén en esta situación van a ser liberados. Es un reforzamiento también a esta idea que el presidente viene impulsando desde hace un tiempo, sobre todo justamente para pues ayudar a todas estas personas, porque le han llegado también varias denuncias de personas que han sido equivocadamente acusadas, de que gracias a la tortura también se han obtenido testimonios que no son ciertos y que bueno, además de esto todavía no se les dicta una sentencia y siguen ahí esperando a que el Poder Judicial actúe, a que los jueces cumplan con el designio de la Constitución, porque esta también es una gran omisión de estos jueces que supuestamente están ahí para hacer que se respete. Pero les decía yo, además uno de estos casos emblemáticos es justamente el de Israel Vallarta. Y ahí dice, bueno, está el tuit, ¿no? Israel Vallarta y quienes tengan más de 10 años en cárceles federales que no tengan sentencias por delitos no graves deberán ser liberados a más tardar el 15 de septiembre para celebrar la Día de la Independencia en sus hogares. Entonces, aquí el caso de Israel Vallarta, bueno, hay que verlo porque esto no necesariamente entra en estos supuestos, porque él está acusado por delitos que sí son considerados graves. Entonces, aquí la situación se complica un poco más, aunque también se habló de este caso el día de hoy, sobre lo de Israel Vallarta. ¿Cómo va? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que ha hecho la Secretaría de Gobernación? Porque bueno, a pesar de esto, también está este señalamiento de la tortura, que es el que estaría, digamos, abriendo las puertas, aquí sí, a Israel Vallarta, porque él lo que acusa, el señalamiento que él hace, que bueno, está también con una serie de pruebas, de lo cual se ha hablado durante muchos años, más de una década, son las acusaciones de tortura en contra de las autoridades, empezando por Cárdenas Palomino, que actualmente está detenido, que esto es muy importante, porque el responsable está detenido, ¿no? Ya ahí empezando por esta parte, hay una buena noticia para Israel Vallarta con todo este proceso y el decreto presidencial. Pero bueno, ¿qué es lo que dice? También se dijo el día de hoy sobre este caso de Israel Vallarta en la conferencia de prensa. Sobre todo aquí va hablando lo que señaló la propia Secretaría de Gobernación a través de Alejandro Encinas y Olga Sánchez Cordero. Dice, la Secretaría de Gobernación informó que hubo una solicitud de revisar su situación, la de Israel, en la que se alegaron diversas violaciones graves al debido proceso y que se emita la sentencia y no continúe la dilación de su proceso penal, que ya se le declare algo como sea, pero que ya se le diga, y evidentemente él esperando la inocencia. La Secretaría de Gobernación indicó que el caso ha sido revisado desde 2019 y se han propuesto diversas alternativas para hacerse valer en el proceso judicial, dicen, pero el señor Vallarta y su defensa, dicen la Secretaría de Gobernación, no han aceptado algunas de las estrategias planeadas, consistentes, por ejemplo, en promover el incidente de libertad por el desvanecimiento de datos. Ahora, hoy en el transcurso del día, Israel Vallarta iba a tener una llamada con los medios a través de su esposa Mari Sáenz allá en el Zócalo. En el entendido, yo creo que para dar también una respuesta o ampliar la información sobre lo que se señaló el día de hoy en esta conferencia de prensa, en donde, bueno, ya se asegura que el gobierno federal propuso una salida a todo esto y que sin embargo no se aceptó por parte de Israel. Esto sería únicamente esta estrategia, lo beneficiaría para una de las dos causas penales que tiene acumuladas, porque tiene varias. De tal suerte que si esta estrategia se le aplicara al presidente Cassés, es previsible y muy probable que sea absuelto en dicho asunto, señaló Olga Sánchez Cordero, algo que también se puede hacer para pues ir por la liberación de Vallarta. En el caso de Alejandro Encinas, informó que Israel tiene 16 años sin sentencia cuando la Constitución establece un plazo mínimo para emitir que este es de 2 años. Bueno, entiendo yo plazo máximo. Encinas indicó que existe una recomendación también emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde se establece con toda claridad
violaciones al debido proceso y el caso de tortura, que por lo tanto se deberían de invalidar las pruebas obtenidas posteriormente a su detención. Entonces aquí es donde entra la figura de Cárdenas Palomino, que actualmente está detenido, aunque no está detenido por el hecho o el caso de Israel Vallarta, sino sus familiares, que también supuestamente pertenecían a esta banda de los Zodiacos, pero estamos hablando de básicamente lo mismo. Ahora la pregunta: ¿en qué momento este caso, que está avanzando también de manera paralela y que también tiene detenidas a estas personas, se va a fusionar con el asunto de Israel Vallarta? Porque estamos hablando realmente de lo mismo, de esta tortura, y pues la mano de Cárdenas Palomino es la que apretaba el cuello, sabemos bien, la de Israel Vallarta, cuando estaba hablando con los medios durante el montaje que se transmitió. Entonces aquí es donde pues se valida pues mucho esta situación. Ahora, la pregunta es si en este decreto va a entrar Israel Vallarta, porque les decía yo, son varias causas que tiene encima y las que también se refieren y pues que evidentemente se tienen que atender con este decreto o por parte de las autoridades, que es secuestro, delincuencia organizada, portación y posesión de armas de uso exclusivo y posesión de cartuchos de uso exclusivo. Son las causas por las cuales estarían persiguiendo o sigue detenido ahí Israel Vallarta. Entonces, así es como va la situación en el caso de Israel, ¿no? Es lo que reporta la Secretaría de Gobernación el día de hoy, a reserva también de que esto vaya avanzando. El presidente insistió también el día de hoy ante una pregunta sobre esta situación, que se va a seguir analizando el caso y ya de acuerdo también a este análisis definir si entra en este decreto o no. Pero bueno, esto en cuanto a Israel. Sobre el caso de Brenda Quevedo, que también aquí embarra el asunto de Isabel Miranda de Wallace, que es otro ejemplo que también está pues ya en la historia de nuestro país, un ejemplo que es muy público. Aquí lo importante es que estos ejemplos sirven para demostrar que, bueno, se registran estos casos o se registraron en este país durante tantos años, impulsados por parte de las autoridades, del gobierno. Ahí está también Tomás Herón, que está fugado. Aparece en un video donde también están torturando a testigos, y que bueno, en el caso también de Brenda Quevedo es un caso muy público porque esto involucra a Isabel Miranda de Wallace. Encina refirió que ella ha denunciado que ha sido objeto de tortura tanto en el Pedal de Santiaguito como lo fue en Islas Marías. Y ella ha solicitado recurrentemente, bueno, pues sobre su liberación. Sin embargo, se posponen las resoluciones por distintas causas burocráticas, alegando el problema de la pandemia. Pero aquí también ya existe, como lo presentó la señora secretaria, una recomendación del 2020, en donde pues justamente se habla de estas irregularidades y donde se pide su liberación inmediata. Entonces, estos ejemplos lo que finalmente pues revelan es estos grandes vicios que no es que nada más ocurrieron, porque estos hechos ocurrieron en los sexenios anteriores y ocurrieron también patrocinados y amparados por el sistema, sino que se siguen registrando porque aún y ya que llevamos prácticamente 3 años de la Cuarta Transformación, siguen sin avanzar en el Poder Judicial de la Federación. Se han dado algunos pasos, sí, porque ya el sistema ya no está protegiendo estos casos, ya no está pues impulsando que se mantengan ahí en el olvido, sino que está pues ya entregando pruebas. La Secretaría de Gobernación ya se está moviendo, ya hacen llamadas al Poder Judicial y preguntan cómo van, qué es lo que están haciendo, tengo las denuncias, ya hablé con los afectados, y entonces ya esto finalmente termina del lado del Poder Judicial de la Federación, insisto, en donde los jueces siguen sin cumplir con la Constitución y sobre todo también con este tema de la tortura siguen validando pruebas y evidencias obtenidas con estos métodos completamente ilegales, que bueno, evidentemente, como señala el presidente, tiene que desaparecer ya en el país. Por eso se toma esta decisión, que se desincentive. O sea, aquí la idea del decreto es que si hay alguna persona, hay alguna autoridad, porque el presidente no puede estar vigilando a cada uno de los funcionarios públicos, que decidan recurrir a esta estrategia de la tortura para sacar un testimonio, ¿no? Para sacar evidencias de manera ilegal. Entonces sepa que pues esto va a significar que de inmediato va a salir la persona que ellos quieren encerrar, que quieren entambar.
Entonces, con esto lo que busca el presidente también es desincentivar esta práctica, para que ya, aunque esté esta indicación que luego no se respeta, hay que decirlo, hay veces y hay algunos que no necesariamente la respetan, pero que entiendan que ya no tiene futuro, que más bien se van a meter en un problema, van a quedar exhibidos y la persona que quieren encerrar va a quedar libre, ¿no? Por eso es que también se toma esta decisión, por eso es que se impulsa este decreto, no solo para beneficiar a quienes están ahí encerrados, sino también para evitar que estos casos sigan avanzando. Por eso también en este sentido el presidente le pidió a los gobernadores también ser solidarios en este mismo tema. No puede él meterse en el fuero común. Cada uno de los estados tiene que hacer lo propio o tendría que hacerlo. Yo espero de entrada que los gobernadores se sumen a nivel estatal, los gobernadores de Morena, y que bueno, también ello vaya ayudando a reducir esta práctica vil impulsada desde los gobiernos, desde los altos funcionarios de los gobiernos anteriores, como también ha quedado demostrado, tanto en el caso de Israel Vallarta como en el caso de Tomás Cerón, en el caso de los 43, que también por eso está fugado, entre otras muchas otras cosas más, pero es parte de lo mismo. La tortura desde el sistema, desde el gobierno, desde los que manejaban las instituciones, y pues evidentemente todo hacia abajo, porque quienes trabajan en las mismas, quienes siguen esta misma línea, pues aplican ellos también esta misma estrategia.